Prosiguiendo con nuestra maestría en Ciencias de la Educación, estamos en el módulo de teorías pedagógicas. Hoy vamos a abordar la clase 3 con un nuevo tema, pero por supuesto dentro de este módulo de teorías pedagógicas. Recordando que es sumamente importante conocer todas o cada una de las teorías, por lo menos nombrarlas, de tal forma a que nuestro trabajo diario tenga una base científica. Esa es la fundamentación o es la idea que nos dan estas diferentes teorías pedagógicas. Ya en las clases anteriores estuvimos analizando qué significan teorías, ¿verdad? Y les vuelvo a reiterar que son varios los nombres que se tienen, que van a encontrar en los diferentes textos. Podemos hablar de teorías, podemos hablar de corrientes, podemos hablar de modelos. En realidad tienen sus diferencias, pero lo importante es conocer cuál es el fundamento de cada una de ellas y utilizarlas en nuestras actividades cotidianas, de tal forma a que lo que estemos desarrollando, lo que estemos haciendo en nuestras salas de clases, tengan, como ya les había dicho, esa fundamentación científica. Eso es lo importante. Ya estuvimos hablando, por ejemplo, del modelo tradicional. Es una teoría que hace años se está desarrollando, pero no por eso deja de ser interesante, deja de ser importante. No por eso se ha dejado de lado, solamente que no conviene estar insistiendo demasiado con ella, pero sí tiene su valor, tiene su importancia, y por qué no seguir utilizando en ciertos momentos de nuestras actividades cotidianas. Luego estuvimos analizando la escuela nueva, también algo mucho más reciente, ya del siglo XIX, siglo XX, ¿no es cierto? Y ya muy diferente, era un poco poner en, no sé si contradecir, no sé si sea el término adecuado, pero sí hacer algo diferente a esa teoría tradicional del saber puro, de la memoria total, ir un poco más allá y aprender haciendo, que es un poco lo que fundamenta o lo que menciona siempre el modelo de la escuela nueva. Hoy vamos a estar comentando un modelo pedagógico un tanto conocido por todos ustedes, un tanto utilizado, ya que es el modelo que enfatiza nuestra reforma educativa. Es el modelo pedagógico constructivista. Este es un modelo que ya muchos habló de él, mucho se conoce, así que vamos a estar recordando y vamos a estar un poco reactivando esos saberes sobre este modelo constructivista. Les había preparado un cuadro de tal forma a ir sintetizando, ver un poco los puntos más resaltantes, los puntos más importantes de este modelo que dijimos se llama constructivista. ¿Cuál es el propósito de este modelo? La finalidad, dice este modelo, que la finalidad de la educación debe ser alcanzar la comprensión cognitiva para favorecer el cambio conceptual. Ven que dice comprensión cognitiva. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una buena comprensión, entender, saber la síntesis de lo que fundamentalmente significa las ideas que estamos proponiendo, todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es una simple memoria, sino que es comprender de tal forma que posteriormente esos saberes podamos transferir a nuevas situaciones que se nos presentan. Asimilar los procesos educativos a las esferas de los descubrimientos científicos del más alto nivel. Aún así, el constructivismo es loable en su intención porque garantiza la comprensión. Vale decir entonces que acá el propósito fundamental se resume en comprensión cognitiva. Es hacer que verdaderamente a través de todos los procedimientos, de todas las acciones que se estén realizando, se pueda llegar al saber. Con relación al contenido, otro aspecto que vamos a analizar dentro del modelo constructivista, deberán ser trabajados en forma de hecho, en forma de conceptos científicos. A lo mejor ustedes en algún momento de sus diferentes charlas o encuentros académicos escucharon hablar de César Coll. Él nos da una interesante distribución o organización o sistematización
de esta forma de trabajo. Sería bueno que lean un tanto a César Coll de vez en cuando, muy interesantes son las propuestas de este señor. Él comienza o dice que para llegar a esa comprensión cognitiva del cual estuvimos hablando hace un momento, ¿verdad? Tenemos que comenzar con los hechos, con los datos, tenemos que con los conceptos, ¿verdad? Que es un poco, se dan cuenta, la parte muy memorística. Con eso se comienza y luego se va avanzando. Después vienen los otros momentos que ya lo vamos a estar mencionando también. Entonces, ese es fundamentalmente el contenido, que es muy importante porque es el medio con el cual se va a trabajar o se va a conseguir ese cambio o esa comprensión cognitiva. No, recuerden que el contenido dentro de este modelo no es un fin, es un medio para llegar a una comprensión cognitiva y llegar al verdadero saber. El otro momento, el otro punto que analizamos dentro de este modelo constructivista es la secuencia, ¿verdad? Las secuencias curriculares deben tener en cuenta condiciones dadas en las ciencias y por el contexto, los estudiantes y el medio. Esta postura representaba un lineamiento claro y jerárquico para secuenciar en el que se privilegiaba por lo general, de lo general a lo abstracto, frente a lo particular y singular. Es una postura que asume este modelo pedagógico. Es decir, es importante esa secuencia curricular, el ir paso a paso, ampliando los saberes, ¿verdad? No son saberes diferentes, sino que es un saber secuencial que va ampliándose, que va formándose en la idea del estudiante, de tal forma a llegar a lo que decía, esa comprensión cognitiva y por ende al saber. Y ustedes piensan y analizan lo que ya están en aula, se van a dar cuenta cómo en educación, en el primer ciclo, por ejemplo, de nuestra educación escolar básica, como un mismo tema se va ampliando. No van cambiando los contenidos, no van cambiando los temas, sí van ampliándose, van increciendo a medida que va pasando los años y entonces es así como se va estableciendo, se va instalando el saber que se necesita conocer. Bueno, vamos a seguir analizando nuestro modelo pedagógico constructivista. Corresponde hablar un poco ahora de la metodología, es decir, cómo se va a trabajar cada uno de estos contenidos que estábamos mencionando anteriormente. Las estrategias metodológicas deben privilegiar la actividad, la acción, porque no solamente es importante conocer esos contenidos, sino que también cómo utilizar esos contenidos, cómo aplicarlos para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que en cuanto a la metodología se utiliza con mucha fuerza, ¿verdad? El aprendizaje receptivo debería ceder ante la exploración, la investigación, la reflexión y el debate. Se dan cuenta que estas son algunas de las actividades, porque la metodología es el cómo voy a trabajar. Ese aprendizaje receptivo propio, por ejemplo, del modelo tradicional donde el estudiante es una escucha, ahora eso cede, da espacio, da lugar a una actividad que debe realizar el estudiante a través de la exploración, a través de la investigación, a través de la reflexión, a través del debate. Son algunas de las acciones, por supuesto que no son las únicas, que se deben utilizar, como dice ahí, para la construcción del conocimiento. Se dan cuenta que hablamos de construcción. ¿Y qué significa construcción? Que es el mismo alumno el que tiene que estar construyendo, elaborando su propio saber. De ahí el nombre de modelo constructivista, viene de construcción. Es el mismo alumno el que está construyendo su aprendizaje. El otro parámetro que podemos analizar dentro de este modelo es la evaluación. Toda evaluación es por definición subjetiva y debe intentar siempre ser cualitativa e integral. Son características muy importantes a ser consideradas en todo proceso evaluativo, ¿verdad? Ser subjetiva, ¿verdad? Del mismo sujeto tiene que salir, ya que estamos con la formación del propio, la metodología que privilegia la elaboración del conocimiento, del saber. Entonces, por supuesto, tiene que la evaluación ir de la mano con este tipo de actividad
y como dice, tiene que ser cualitativa, tiene que ser integral, por eso es que hablamos de una evaluación de proceso, una evaluación procesual, ¿verdad? Acompañada, por supuesto, de todos los insumos que un proceso evaluativo conlleva. Estos son así a grandes rasgos algunos aspectos característicos del modelo pedagógico constructivista. Además de eso, un poco para seguir resumiendo lo que significa la pedagogía constructivista, como dice acá, se basa en la teoría del conocimiento constructivista, que es un modelo ya ideado fundamentalmente por Jean Piaget, ¿verdad? Que usted es un personaje que conocen, que escucharon hablar muchísimo dentro de nuestra reforma educativa. Como dice también acá, entrega herramientas al estudiante que le permita crear sus propios procedimientos para resolver algún problema, modificando sus ideas, pero a la vez que sigan aprendiendo. Acá una palabra sumamente importante, entrega de herramientas. Se dan cuenta que no se entrega el saber así todo completito, todo formulado, un saber resuelto. No, se le entrega esas herramientas para que el mismo alumno investigue, analice, busque ese conocimiento y tenga la oportunidad de construir, como ya decíamos anteriormente, su propio conocimiento. Y como dice también acá, eso le va a ayudar a resolver problemas, ¿verdad? A través de la modificación de sus ideas, y así es el aprendizaje constante, permanente, ya que tenemos que tener en cuenta que en esta época, con el tipo de educación que estamos teniendo, sumamente dinámica, los saberes no son estáticos, también tienen que ir avanzando, tienen que ir aprendiéndose cada vez más. Por eso es importante hablar de herramientas, hablar de procedimientos y de saberes que se van construyendo permanentemente. Esa es la idea de esta teoría. El constructivismo propone un prototipo donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se distingue como un proceso dinámico, participativo para el estudiante, que son conceptos que ya lo estuvimos mencionando, ¿verdad? El estudiante hace la construcción de su propio conocimiento. También un poquito resaltar que son las ideas más importantes de esta teoría que estamos analizando. Con base a los conocimientos que le pertenecen, el estudiante construye los nuevos saberes, los nuevos conocimientos. El maestro, acá es algo importante, el maestro, ¿qué hace el maestro? Es la persona encargada de guiar al estudiante para que logre nuevos conocimientos, siendo ellos los creadores de su propio aprendizaje. Por más de que el alumno es el que está creando su aprendizaje, no, el rol del maestro no acaba o no deja de ser menos importante. No, es el maestro el que hace las propuestas. Como dice, además de tener las propuestas o de presentar las propuestas, está encargado de guiar al estudiante, de acompañarlo, de mostrarle el camino correcto, de hacer que no se desvíen de ese camino, porque si está construyendo su propio conocimiento, el alumno por primera vez que está trabajando eso se puede equivocar. Ese es el trabajo del docente. Guiarle, acompañarle, orientarle, hacer que no se desvíe del camino correcto. Como se darán cuenta, el rol del maestro sigue siendo tan importante como en los otros modelos pedagógicos, solamente que es una postura un tanto distinta, ¿verdad? Ya las mismas teorías proponen de que el maestro en cierto momento es figura. ¿Qué significa eso? Que es el encargado de entregar los principales saberes. En otro momento se convierte en fondo. ¿Qué significa eso? Que desde atrás está empujando al estudiante a que active, a que realice las propias actividades que requiere ese nuevo momento de aprendizaje y pueda así tener los nuevos saberes que está buscando. El tipo de aprendizaje que propone esta teoría es el aprendizaje significativo, una palabra también muy utilizada, muy escuchada, dentro de nuestra reforma educativa especialmente. David Ausubel, un pedagogo de esta época, creó el llamado aprendizaje significativo, que es el tipo de aprendizaje que propicia esta teoría que estamos analizando. El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual el individuo realiza una metacognición. Ven ustedes otra vez, el individuo, el estudiante, es el alumno, es el que está realizando y que realiza la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Que yo mismo me dé cuenta de que estoy aprendiendo.
Es el proceso llamado aprender a aprender. Aprender a aprender. Parece un juego de palabras, pero si los analizamos bien, como ya decíamos anteriormente, nos dan las herramientas. Entonces estamos aprendiendo, estamos utilizando las herramientas necesarias para crear nuestro aprendizaje. Es decir, que la escuela nos da las herramientas, aprendemos la utilización de esas herramientas para aprender a realizar nuevos conocimientos, nuevos saberes, los que yo necesito para poder avanzar en las acciones que esté realizando. Ese es un poco entonces lo que significa, valga la redundancia, aprendizaje significativo. ¿Por qué significativo? Y porque tiene sentido para mí. Es significativo, me es útil, me va a ayudar, me va a guiar para resolver mis problemas dentro de mi vida cotidiana. Ese aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir. Acá entra una palabra muy importante, los conocimientos previos. Para que se produzca verdaderamente el aprendizaje significativo, el maestro tiene que conocer cuáles son esos conocimientos previos de sus estudiantes y activarlos, es decir, despertar en ellos esos conocimientos que ya posee y a partir de ahí avanzar con la entrega de los nuevos saberes para llegar a formar el nuevo conocimiento. Es muy importante porque eso es lo que verdaderamente lleva a un verdadero aprendizaje. Los saberes por adquirir siempre, bueno, ya estuvimos diciendo, de no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. No hay aprendizaje significativo cuando esos conocimientos previos, eso que el alumno ya conoce, eso que el alumno no tiene, no se puede encastrar, no se puede unir al nuevo saber que le está entregando el maestro. Entonces existe un espacio que está hueco, que está vacío, que no se llena con nada, y eso es lo que produce el desfasaje en el aprendizaje. El aprendizaje significativo se produce cuando se une el saber que le entrega el docente, el saber que le propone el docente y ese saber previo que ya posee el alumno, que en otro momento ya lo adquirió, y ahí es cuando se produce el ensamble, y eso es lo que se llama aprendizaje significativo. Y es esto lo que tenemos que propiciar con esta teoría que estamos analizando. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Resumiendo un tanto, algunas características que debe tener. Antes que nada, permanente. Es un aprendizaje adquirido a largo tiempo, de largo plazo. Si yo lo tengo y, por ejemplo, está latente, está un tanto dormido, cuando se me presenta un problema, una situación, enseguida se despierta ese saber y actúa y en consecuencia me ayuda a resolver ese problema. Por eso es permanente, porque se instala definitivamente en mí. El aprendizaje significativo se instala y se queda. Ese aprendizaje llega para quedarse definitivamente dentro de la persona y serle útil durante toda su vida. Produce, además de eso, el aprendizaje significativo produce un cambio cognitivo. Se pasa de una situación de no saber a sí saber. Un cambio cognitivo. Se propone, ¿verdad?, con este tipo de aprendizaje, no solamente el saber, el conocimiento puro, que es importante, además de eso, el saber hacer, que es el procedimiento, es la aplicación de ese saber, y finalmente el saber ser, que me ayuda a ser una buena persona, una persona ética, una persona que actúe en consecuencia en el momento oportuno, con las acciones más adecuadas. Eso significa, o eso es el aprendizaje significativo. El otro punto, que está basado sobre la experiencia, está basado entonces sobre lo que yo viví como persona, como estudiante, como alumno, y por supuesto que siempre basado en los conocimientos previos. Entonces, estos son los puntos que me están indicando, que me están diciendo cuando un aprendizaje es significativo. Estuvimos ya recordándole un poco a Piaget, un representante de esta teoría. Levemente ahora le analizamos o vimos el aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿verdad? Yo les recomiendo, hay muchísimas informaciones sobre estas personas
que lean un tanto, ¿verdad? Entonces amplían o refrescan la memoria, porque yo sé que ya los habrán estudiado en algún momento. Y les traigo acá otras ideas sobre Lev Vygotsky, otro pedagogo, psicólogo ruso, ¿verdad? Que también trabajó muchísimo esta teoría. ¿Qué es lo que trae de nuevo Vygotsky? La teoría de Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Muy importante este punto, especialmente para todo nuestro proceso, nuestros actos académicos. Recuerden que en nuestro país, por ejemplo, tenemos un currículum formal que es para todo el país. Pero ¿dónde está la diferencia de ese diseño curricular? En que yo tengo que darle el sello propio de mi contexto, de mi sociedad, de mi comunidad. Eso es lo que propone Lev Vygotsky. Y si ustedes comienzan a analizar, nuestra reforma educativa nos propone el currículum departamental. ¿Y para qué nos hace eso? Justamente para contextualizar, para darle ese tinte social, cultural, económico propio de mi sociedad, que es la sociedad también del niño, de mi estudiante, de mi alumno, de tal forma que ese saber que va a recibir sea un saber que él ya tiene ciertas bases y se da cuenta que le va a servir, y por supuesto ahí se convierte en significativo porque a él le va a servir. Él ya tiene ciertos saberes y está ampliando esos saberes. Se dan cuenta que son todas las consignas que me propone esta teoría constructivista. Lev Vygotsky, además, asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de una manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura. Nadie no nos queremos equivocar, ¿verdad? Y cuando no tenemos ese saber previo no está activado, o cuando no contextualizamos nuestro conocimiento, muchas veces tendemos a acciones erróneas. Y es eso lo que se quiere evitar, de tal forma que el niño verdaderamente sienta, decimos niño, ¿verdad? Pero cualquier estudiante de cualquier edad, siempre queremos estar haciendo bien las cosas. Nuestro gran temor siempre es equivocarnos. Por eso muchas veces los que somos maestros sabemos, en aula nuestros alumnos no quieren hablar porque no se quieren equivocar. Entonces eso es lo que propicia Lev Vygotsky, que trabajemos con cosas que el alumno conoce verdaderamente y eso le ayude a saber actuar mejor y llegar al aprendizaje que desea. El niño tiene un papel activo en el proceso del aprendizaje, pero no actúa solo. El niño, dijimos, es el que trabaja, es el que hace, el que forma su propio conocimiento. Entonces, por eso es muy activo el papel que tiene en todo el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, ¿por qué no está solo? Porque tiene un maestro que le está guiando, tiene una persona que está detrás suya, que le está orientando, que le está acompañando, que le está guiando, de tal forma que llegue al verdadero saber. En el ámbito del lenguaje, Vygotsky también destacó su importancia en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, serán capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Se dan cuenta, Vygotsky también trabaja mucho sobre el lenguaje, ¿verdad? El tener un vocabulario amplio, porque eso me va a hacer capaz de poder emitir opiniones, de hacer juicios o de expresar, simplemente de expresar ideas. Entonces, importante que el estudiante, el alumno, tenga un lenguaje sólido, bien instalado. Bueno, y eso por supuesto, por eso es que la comunicación le insiste muchísimo. El pensamiento y el lenguaje se centraban en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Entonces, el lenguaje hace que mi pensamiento pueda expresarse, pueda salir afuera. Bueno, y entonces también lo que aprendo pueda estar expresando. Estas son entonces un poco algunas de las ideas más importantes de pensadores que estudiaron, que analizaron esta teoría constructivista. Como que hay abundante información, les pido que sigan leyendo, que sigan analizando, que les va a servir mucho. Y como que estamos trabajando en el día del cumpleaños de nuestra universidad privada, y a ustedes como miembros de esta comunidad académica, les voy a dejar con estas ideas y deseándole felicidades, que cumplamos muchos años más y que sigamos luchando por una educación mejor para el país. Un abrazo desde Villarrica.